Hola y bienvenidos al podcast Cuídate y Vive de NUMED. Este es el capítulo número 18 de la segunda temporada y vamos a tratar un tema que a ustedes y a mí nos va a interesar mucho porque estaríamos hablando acerca del impacto de la música, tanto como un promotor de bienestar como también un mal manejo de la misma, algo que pudiera hacer mucho daño incluso a la salud. Hoy nos acompaña Pavel Núñez, cantautor dominicano, amigo, dentro del grupo de amigos que puedo decir que una de las bendiciones que he tenido como persona, pero es un ser humano ante todo, más allá del arte, preocupado por la educación del país, preocupado del país y siempre con una espina de aportar en la educación. Y vamos a tratar este tema porque ustedes no tienen idea del impacto en las enfermedades, el impacto en las emociones, el impacto que tiene que ver con que si hay o no música, como explicaba hace un rato, si hay o no melodía en las vidas de las personas. Pavel, bienvenido. Y gracias por el honor de estar aquí. Muchísimas gracias, Richard. Y bueno, corroborando contigo la hermandad y lo que nos une como tema de preocupación. La gente no se imagina la cantidad de tiempo que tú y yo invertimos a veces en intercambios y en impresiones de cómo cambiar o aportar a uno que otro tema. En este caso, tú tienes una data científica sobre lo que vamos a hablar y yo pues me voy por la parte del oficio, por la parte que conozco por estar dentro del oficio. Total. Tú aplicas algo que hacemos en salud. En salud hay dos tipos de especialistas, no sé si sabías. Sí. Está el especialista que es el científico. Uh-huh. Mucha gente no sabe que el científico lee, está informado, pero no hace la práctica. Entonces lo dividimos en la parte que es la parte de investigación y el clínico. El clínico en medicina es el que ve el paciente, el que trata al paciente. En tu caso, tú ejerces la música, Pavel. Tú has visto de primera mano cómo impacta esto. Ahora, imagínate que yo te dijera que la Universidad de Barcelona en el 2023 publica el Departamento de Ginecobstetricia de que ellos lograron poder darse cuenta de cómo influye en la frecuencia cardíaca las melodías que escuchaba la madre durante el último trimestre. Dígase, faltando 3 meses el último trimestre, faltando las últimas 12 semanas para dar a luz, cuando se aplicaba esta terapia, se dieron cuenta que la mayoría de los niños tenían, versus el grupo que no recibió la terapia, una mejor frecuencia cardíaca, una mejor tonalidad cardíaca y, no menos importante, una mejor adherencia a la lactancia con la madre. Y eso se debe, ya tú explicaste la parte científica, a que es, como dicen por ahí, se cae de la mata, a que mayor tranquilidad que asuma la madre, obviamente lo va a transmitir a su criatura. Y es un impacto directo al grado emocional más sublime que pueda experimentar la madre, que a su vez se lo transmite a su bebé. O sea, increíble. Tú te sientes tranquila, te sientes relajada, estás escuchando una canción que te transporta a un estado de bienestar y tú eso, como puente que eres, a través de ese cordón umbilical, se lo proyectas a la criatura. Pero hay datos que van más allá de este espacio materno donde todas las madres buscan lo mejor para estar ellas en óptimas condiciones cuando van a dar a luz y para estar ellas en óptimas condiciones para poder transmitir a su bebé. Nos podemos ir a la guerra. En la guerra, guerra real, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los soldados se cantaban entre ellos en las madrugadas para poder controlar su ansiedad. Increíble. Por ejemplo, empezaban a preguntarse, ¿cuál es tu canción favorita? O sea, esos son confesiones de soldados en el campo de guerra. Pero cuando mandan a Marilyn Monroe a cantarle a los soldados, independientemente de ella ser un sex symbol en ese momento, a ella la mandan a cantar. Si no fue solo el hecho de estar presente con los soldados, ella cantaba, se ven los videos donde ella canta, es cierto. Ella obviamente representaba una parte visual que a ellos les interesaba y lo desconectaba. Pero lo que ella hacía, para lo que ella fue a cantar. Porque la música, de alguna manera, te conecta con zonas esperanzadoras, con superar traumas de alguna u otra forma. Hay que saber que los acordes menores te llevan a un espacio más triste, los acordes mayores, te llevan a una zona de confort y de alegría. Por ejemplo, si recordamos la canción Color Esperanza de Diego Torres, está compuesta en tonos mayores.
Entonces, o sea que para entender y aclarar ese punto, porque es importante que la gente entienda el tema de, porque vamos a llegar al tema de los tonos, el ruido. Los acordes menores te conectan más con esa desesperanza. Fíjate que no te lleva a espacios nocivos, porque la música siempre cuando maneja melodía te va a atraer hacia un sitio de bienestar. Exacto. Pero si tú quieres conectar con esa parte triste o si no puedes salir de esa parte triste, tú vas a asumir canciones que tienen esas tonalidades hasta de manera inconsciente. Ahora, si tú tienes un mood de felicidad, por ejemplo, Dale alegría a mi corazón de Fito Páez. Exacto. Es una de sus canciones. Y bella. O sea, una canción que donde, por ejemplo, yo entiendo que el impacto de Juan Luis Guerra es devastador y precioso. Sí. Es precisamente que sus canciones más alegres son todas también en tonos mayores. Así es. Sin embargo, si tú buscas una canción en el repertorio de Juan Luis Guerra como la bilirrubina, te vas a dar cuenta de esto. Exacto, te sube de todo, ¿no? Como dice la canción. O sea. Exacto. Yo que vengo de la parte contraria, que vivo un poquito más del amargue, conecto a la gente con otro tipo de cosas. Exacto. O sea, con otro tipo de sentimientos. Nos vamos más a los momentos de recordar personas que ya no están. Pues es relajante, para ver. Las tonalidades que tú manejas relajan bastante. También. Sí. Porque yo he elegido temas positivos. Por ejemplo, yo tengo una canción que se llama Tú, la luna y yo. Exacto. Que habla de un amor absoluto, de un bienestar con la pareja. Exacto. Pero la escribí en tonos menores. Y fue adrede. Para crear... No fue casual para que pegara con la melodía, sino que eso es adrede. O sea, yo lo hago adrede y yo digo, espérate, a mí esta melodía yo quisiera hacerla con cierto deje nostálgico. Exacto. Y aunque ya yo tenía la melodía antes de tomar la decisión de llevarla por un camino, pues en ese momento que yo me siento con la guitarra que digo, espérate, déjame hacerla en tonalidades menores, que predominen esos menores, para, aunque yo esté hablando de algo positivo, no me aleje de la nostalgia que yo quiero transmitir. Pero eso se da, disculpa por ver en tu caso, con un caso especial, porque tú eres cantautor, o sea, tú compones y cantas, o sea, escribes, compones y cantas. O sea, eso está más cerca del compositor también, o sea, del autor, porque tú estás hablando desde ti hacia tu público, ¿no? Sí. Sé que a veces eso se puede transmitir a un autor, a un cantante, disculpa, pero cuando se da del cantautor es más profundo esto, ¿verdad? Más... Sí, porque hay una búsqueda más intencional. El cantautor busca desde su intención transmitirte un sentir. Exacto. O sea, describirte un espacio, si es social la canción, describirte una problemática, si hay un conflicto amoroso, describirte felicidad, hoy puede ser un gran día, Joan Manuel Serrat. Exacto. O sea, te puedo dar títulos de canciones que te van a llevar inmediatamente a un estado. Pero hagamos algo, hay un asunto interesante para ver a propósito de que estamos en una época donde, debo decirlo, donde estudiar es una pérdida de tiempo, aprender a tocar un instrumento, ¿para qué? Si la tecnología ahora, por ejemplo, puede perfectamente copiar una melodía, no sé. Sí. Sin embargo, tú acabas de decir algo que va más allá. Y voy a poner un ejemplo que sé que seguro tú lo has vivido realmente. Una persona con esa preparación, que se dedique a estudiar música, ese arte, podría incluso adaptarse al público, aún con algo preparado. Sí, claro. Claro. O sea, tú tienes escenario donde tú dices, la temática aquí tiene que ser esta. Claro, el mejor ejemplo actual es Jacob Collier, por ejemplo, que pone a la gente a cantar. Exacto, sí. Literalmente. Y él se adapta a eso. Él dice, ok, ¿qué es lo que tengo hoy? ¿Cuántos son hoy? O sea, ayer yo estaba en un estadio de 50,000 personas. Normal, ¿eh? Exacto. Sí. Pero hoy yo tengo al frente 1,000 personas. Y esas personas yo tengo también que utilizarlas como... las 58,000 de ayer. Que estaban ahí. Y no me van a dar los mismos colores. O sea, no voy a alcanzar a lo mejor la misma amplitud en cuanto a la melodía que quiero que me produzcan dentro de mi Y es más íntimo. O sea, y es más íntimo. Todo eso, él tiene que prepararlo para adaptarse él al público y para que el público obviamente le siga el rastro. Porque estamos hablando de que el tipo pone a la gente a cantar... Richard. Gente que no ha cantado nunca, que cree que es desentonado. Él lo pone a cantar. Por el método que él utiliza. Es genial. Es increíble lo que él logra. Entonces, cuando tú ves ese tipo de ejemplos, tú dices, mira, sí se puede inducir a una persona. ¿Se puede inducir? O sea, a este estado. O desde mi expertise yo puedo lograr que esta persona haga X o Y cosas. Exactamente. Entonces...
Yo creo que lo interesante de la musicoterapia es que la gente no se da cuenta que entra en ella. Obviamente hay gente que va de manera intencional a un sitio donde le ponen música, donde le hablan en tono bajito, donde le dicen ahora tú vas a entrar en un estado de relajación. Las luces acorde a eso, las luces del lugar están atenuadas y todo. Y demás. pagan por eso, ¿verdad? Pagan por eso, ¿verdad? Pero hay personas que de manera intuitiva llegan a una madrugada X sintiéndose de tal manera y busca de manera intuitiva también una canción que lo conecte con ese sentimiento que él tiene en ese momento. Pero puede ser cualquier canción, ¿me explico? No. Porque hay canciones que perduran en el tiempo y que uno lo tiene como, hablábamos una vez, como canciones de cabecera, así como uno tiene artistas de cabecera. Porque hay otras que no. Hay canciones del momento, rítmicas y demás. Pero a mí no se me ocurriría, déjame escuchar en 10 años esta canción de nuevo. Con la melodía sí se da, con las que te relajan, con las que te llevan a ese zen, sí se da. Claro que sí, totalmente. Hay un testimonio de una persona en África que no necesariamente sabía el significado de la palabra frágil. O sea, no era de los países de África que dominan el habla inglesa, aunque la mayoría sí, porque fueron colonias, ¿verdad? Pero de un tipo en una etapa de depresión donde se sentía frágil, y él pone en play en un momento X la canción Frágil de Sting. Fragile. Ajá. Y él dice, vi ese documental, que él entró en conexión con el estado. O sea, él oyó su estado. En la canción. En la canción. Y eso lo ayudó a superar ese momento de tristeza. Entonces, si nos vamos a eso, hay muchísimas formas de cómo llegar a un estado u a otro cuando tú estás en contacto con la canción adecuada. Y esa es una canción que elige tu alma, no lo eliges tú. Tú estás en necesidad de escuchar esa canción. Que la conozcas o no es otra cosa, pero si conectas con ella, exactamente, es terapéutica. Es totalmente terapéutica. Y eso se da no solo en el escenario de la gente que busca la música. Se da en escenarios de gente que son poco melómanas. Gente que, por ejemplo, no tiene como prioridad la música. Esa gente que dice que puede vivir sin música. Deportistas que de repente dicen, yo oigo música si me la ponen. Exacto. Pero en un momento X de su vida se muere un familiar cercano. Conecta. En un momento tiene hijos, se gradúa y necesita algo que sea su soundtrack. Exacto. Esa película de ese momento necesita un soundtrack. Así es. Y ahí aparece entonces la música que, como tú dijiste al principio, puede ser tan nociva como llevarte también a un estado de libertad. Óyeme, esa explicación que tú das aclara muchísimos aspectos de lo que yo sabía ya por estudio, como bien dices. Niños en Hawái, por ejemplo, para ver que son sometidos a terapia de música jazz, toleran mejor las quimioterapias que le dicen las salas de los calvos, donde están los niños que están recibiendo la quimioterapia, y que leucemia, ese tipo de enfermedades. Cuando le ponen música jazz, toleran mejor los tratamientos y tienen más supervivencia. Se habla hasta de 3 a 4 meses más. Escucha esto, ¿no? ¿Qué otras enfermedades se tratan con la parte de musicoterapia? Diabetes. El diabético se sabe que cuando escuchas canciones de relajación de tonos bajos, se dice de acordes bajos, ¿no? Básicamente toleran mejor la insulina. Que los hipertensos, por ejemplo, se relajan y la frecuencia cardíaca le disminuye cuando están en tranquilidad escuchando. La lista es amplísima de patologías. Pero siempre en este conversatorio uno está muy inclinado a esas melodías que relajan. El ruido es todo lo contrario. Las melodías altas y estridentes son todo lo contrario. Claro. Y ahora entramos al contenido de las letras. Hay un problema muy serio, para ver, con respecto a la violencia y la relación que tiene, según la evidencia, con las muertes, con los suicidios. Se habla incluso de que hay una estrecha relación entre la música que genera violencia y personas que van a cometer un acto delictivo se van a suicidar. No sé si sabías eso. No sabía. Hay una estrecha relación, según evidencia de la Universidad de Brigham Young, de cómo se relaciona el yo querer suicidarme con el tipo de música que estoy escuchando. Pero, a ver si entendí. El mismo tipo que oye música para subir su adrenalina, que para eso también sirve, para ir a cometer un acto de delincuencia, esa misma canción influye en que él posteriormente cometa suicidio. Cometa suicidio. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Entonces,
ahora mismo hay una campaña nacional con respecto al tema, por ejemplo, de atacar el ruido, de adecentar ciertas cosas, digámoslo así. Pero, repito, la parte nociva, según la evidencia, es el volumen alto, los altos decibeles de la música, pero sobre todo sus letras. Sí. ¿Qué hay de cierto en eso? Para ver, eso, hay un problema actualmente a propósito de los nuevos géneros y demás. ¿Y a dónde ha calado esto? Totalmente. Mira, los decibeles, por ejemplo, influyen en el deterioro del sistema nervioso central. Sí. Y la audición. Y la audición. Entonces, una persona aturdida porque no oye y con un sistema nervioso central débil, entra en una etapa de depresión que puede ser estacionaria o puede ser también... De largo plazo. O sea, a largo o corto plazo. Exacto. Te puede producir eso. Pero ¿qué pasa? Donde no nos estamos deteniendo es en la ausencia de melodía también. Que normalmente carecen de melodía. Exactamente. Entonces, esas melodías que a veces tienen quizá hasta efectos atonales, porque la música va por un lado y la melodía por otro. Ese tipo de exposición por mucho tiempo a ese tipo de música, claro que te va a llevar a espacios oscuros. Pero ya no estamos hablando de ruido. No. Es el simple hecho de no tener melodía. Sting explicaba, a propósito, a él se le hizo la pregunta, ¿qué piensa de estos géneros? Y Sting decía que como artista vas a explicar de qué se trata. Es que las canciones ahora ni siquiera tienen un puente. Decía él, no hay melodía y no hay un puente para caer en el tema de la canción. Como que todo es lo mismo. Es estridente. Eso va más allá del ruido. Por ejemplo, en español, para explicárselo a la gente lo que es un puente, la canción Yo no sé mañana, de mi amigo Luis Enrique, viene con el verso. Yo no sé si tú, no sé si yo. Ese es el verso. Exacto. ¿Verdad? Y llega el coro. Yo no sé mañana. ¿Verdad? Ese es el coro. Juntos. Pero llega una parte de la canción que dice: esta vida es igual que un libro. Cada página es un día vivido. Ajá. No tratemos de correr antes de andar. Ese es el puente. Ese es el puente. Es una parte de la canción que no se repite, que solo existe en ese espacio. Para que se cruce. Y que te permite entender el contexto completo. Wow. Eso ya no existe. No, o existe, pero muy poco. Tú tienes que ir a géneros que eran afines con la belleza. Porque eso fue lo que pasó, Richard. Al final, no es ni siquiera es un deterioro de la música, es de la belleza. ¿Qué hizo perder la belleza? La no preparación académica, el no estudiar música. ¿Qué pasó? Por ejemplo, la guerra de Vietnam fue la guerra más musical de la historia. Porque salieron exponentes como Bob Dylan, como John Lennon. Hasta Bruce Springsteen. Exactamente, Bruce Springsteen desde su tribuna. Exacto. Cantantes en español también en contra de la guerra. Así es. Entonces, eso generó un empoderamiento de una juventud que decía, yo me identifico con ese mensaje. Exactamente. Ahora no hay mensaje con cuál identificarse. Porque son mensajes pasajeros. Son mensajes que te van a durar 10 minutos, 15 minutos. Eso quizás hace, Pavel, que muchos artistas hoy, como antes, por ejemplo, los artistas adoptaban principios y se abanderaban. Decían, estoy en contra de esto, estoy en contra de este tipo de gobierno, de este tipo de política. Eso ha ido bajando. Eso va a morir con tu generación, Pavel. O sea, tú ves artistas muy famosos que habiendo tantas causas, no toman una de ellas. Es que tú lo acabas de decir. O sea, nuestra generación tiene una responsabilidad social que no se le puede exigir a las demás generaciones que vienen después. Y no es que nuestra generación sea la mejor. Tiene muchísimas lagunas que nosotros también tuvimos que ir resolviendo en el camino. Pero definitivamente es algo tan simple como tu velocidad al scrollear. Exactamente. Por ejemplo, ahora casi todas las publicaciones de Instagram son con sonido y video. Es correcto. Si tú lo haces de manera lenta, tú tienes la opción de quedarte con un contenido. Pero si tú estás scrolleando, tú vas captando, aunque tú creas que no. Sutilmente, yo voy captando. Tú vas captando cada mensaje y uno dista del otro. Y esa distorsión te crea una ansiedad. La gente cree que no, pero te crea ansiedad. Está demostrado que las imágenes, de hecho, a nivel cerebral, el constante pasar de imágenes, esa grabación crea un pool en el cerebro que es dañino. O sea, porque no da tiempo a limpiar siquiera el cerebro. No, y te afecta la corteza frontal. Sí, totalmente. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas scrolleando,
el audio que tú vas captando, aunque sea milésimas de segundos, tú vas aislando un mensaje con otro de cosas que no tienen que ver nada entre una y otra. Y eso te crea un espacio de ansiedad mayúsculo. Eso mismo pasa con muchas de las canciones que hoy en día se están consumiendo. Porque vienen de ahí. Exactamente. O sea, hacen una canción de todo lo que se consumió en estas redes sociales y se lleva ahí. Y eso se descarga en 1 millón de personas, por poner un número, así es, que están en ese momento de manera simultánea consumiendo el mismo mensaje. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se pierde la belleza? Se pierde precisamente en el inmediatismo. Llega la era digital, yo oigo lo que quiero oír cuando lo quiero oír, pero ¿qué pasa? Que no nos estamos dando cuenta que cada vez que damos clic a un contenido, eso te conecta con 10,000 contenidos más que tú crees que tú estás eligiendo. Y no es así. Y no es así. Y ahí entonces se cuela, de carambola, que le podemos llamar, se cuela un sinnúmero de cosas que tu sistema no sabe cómo filtrar. No estamos educados para eso. No, y el descanso, cada vez se descansa menos. El sueño pudiera tener que ver, pero el bombardeo es tal para ver que la mayoría de la evidencia a nivel de neurología es que estamos saturados de manera tal que es casi imposible limpiar el cerebro de las imágenes y los sonidos que estamos escuchando. Por ponerte un caso, Gardel, cuando la gente escuchaba tango, tenía que ir a un sitio específico a escuchar a Gardel o esperar una grabación que salía por la radio y había todo un espacio de tiempo para extrañar la voz de tu cantante favorito. Y asimilar la canción y demás. ¿Y qué te produce tú asimilar qué yo viví con esta canción que tengo que esperar al lunes que viene, al martes que viene para verlo en la ciudad que él viviese, ¿no? Exacto. Para conectar con esa sensación. ¿Y cuánto tengo que esperar a que me la pongan en radio? Hasta el punto que ya no puedo más y llamo. Y llamo. ¿Cuándo? Exacto. Pídala hoy y escúchala mañana. No sé si te acuerdas de eso. Se pedía para y no estamos diciendo que estamos en contra de la modernidad y que justificamos esa espera. No. No es a eso que nos estamos refiriendo. Estamos hablando de que la gente tenía un tiempo para interiorizar el por qué era interesante para ellos una canción y una melodía. Sí, pero fíjate lo que estamos diciendo aquí, Pavel. Fuera de que esa es la realidad actual a nivel tecnológico, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de una herramienta terapéutica. O sea, es como una medicina, para que tengan ustedes idea. O sea, que es importante tomarse el tiempo, por decirle, de tener tu propio playlist. O sea, o decirle tú a tu algoritmo qué buscas partiendo de esto. Porque, ¿qué ocurre, Pavel? Hay un problema serio ahora con respecto a la música y es que esa misma inmediatez ha hecho lo siguiente. Quizás eso tenga que ver, Pavel, con el impacto que tiene ver un artista en vivo, que todavía mantiene las melodías, porque todavía ese impacto, no importa la modernidad. Uno siente la diferencia cuando ve al artista en vivo, tú lo sabes muy bien. Totalmente. O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia viendo el público? A diferencia de yo que te dije, escuché tu canción, a que yo te vi cantar esa canción. Te escuché y te vi cantar esa canción. ¿Qué impacto hay ahí? Los espacios en vivo, como tienen el plus de lo vivencial, te conectan con el sentimiento del intérprete. Y el intérprete se alimenta del sentimiento tuyo, obviamente. Yo puedo, en una presentación, ver a una persona que está rota y con una canción X o con una expresión, o esta canción es para ti. En ese momento que yo le doy ese espacio de exclusividad a esa persona que está cruzando por un mal momento, la canción se digiere de otra manera. Lógico. O sea, sí. tú te predispones, tú prestas atención a cada palabra, porque el mensaje es para ti. Exacto. Cuando tú eliges escucharlo, tú puedes estar cocinando, tú te puedes estar bañando y la canción está ahí. Tú lo recibes igual, el mensaje está ahí, pero no tiene igual impacto. No. Entonces, yo creo que los conciertos en vivo tienen, yo diría que ese plus, que de manera vivencial, el artista y el público tienen una historia en común que están viviendo a tiempo real. Por ejemplo, yo acabo de tener un concierto, un mano a mano con mi hermano Marel Alemani. Es un tremendo evento. Y lo pude ver. La canción de él dejaba como consecuencia una mía y viceversa. ¿Dónde estuvo la magia de eso? Primero que habían dos compañeros que dejaron el ego en la gaveta y se decidieron a exponer, a entregarse en un concierto. Pero ¿qué pasa? Que las historias
del que fue a ver a Marel por una canción X se encontraba con la mía, que le daba continuidad. Exactamente. Y él decía, pero yo vine a oír Lucecita de Marel, pero ahora yo me encontré en Dime si lo ves de este hombre. En una secuencia de esa canción. De esa canción. Exacto. Y entonces atrás vino Agonizando, que me puso en contacto con Genio de los Acantilados de Marel, que a lo mejor yo no la había escuchado. O no me había detenido a escucharla en detalle, ¿no? Y yo creo que eso, de tú hasta armar un buen playlist, influye en cómo la música puede transformar un momento. Con el tema, Pavel, por ejemplo, de lo que está ocurriendo, vuelvo a lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿cómo se adapta un artista? Porque como bien es cierto, hay una ola de lo que debería ser y pasa a nivel profesional, nos pasa a los médicos, digámoslo así, tanta gente queriendo sustituir el trabajo que se hace con ahínco, con el tiempo que amerita prepararnos. ¿Cómo se adapta un artista como Pavel Núñez, por ejemplo, que cree en la melodía, que de hecho tus melodías, según lo he explicado acá, y te sigo también, tienen ese efecto terapéutico positivo? ¿Cómo adaptarse y no ceder ante lo que está pasando hoy día con respecto a todos esos aspectos bellos, ¿no? Y esas técnicas de la música que se han ido perdiendo y hasta por un tema económico, casi todo el mundo se ha inclinado a eso. ¿Cómo sobrevivir a eso, Pablo? Fíjate que tú en tu pregunta dijiste algo bastante retórico. Ceder. Sí, ceder. O sea, yo entiendo que mantenerse en pie, siendo tú, o sea, manteniendo tus principios, manteniendo tu estructura de melodía, tu fenómeno melódico, como lo estamos describiendo aquí, es precisamente qué ceder y qué no. O sea, qué tú cedes, qué tú pactas con el mercado. Exacto. Porque tampoco es que estamos ajenos a sentarnos en la mesa del diálogo y del negocio. Porque al final del día uno paga casa, uno... Obvio, en fin. Exacto, es un trabajo. Es un trabajo. Pero ¿hasta qué punto tú negocias con eso? ¿Hasta qué punto tú cedes? Eso es importante. O sea, yo no creo que Rubén Blades, cuando escribió El Padre Antonio, el Monaguillo Andrés, estaba preparado para tener que bajar a sus estándares de calidad en un futuro próximo. No, que queda prisionero de la calidad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que él ya creó lo que le dicen el statement. Ya todo el mundo, el que sigue a Rubén Blades, sabe qué esperar de él. Y igual Willy Colón, por ejemplo. Claro. Y si ellos vienen con algo por debajo, o sea, ya pusieron la vara tan alta que si vienen con algo por debajo, tú no lo crees, te podría parecer... Exacto. Te podría parecer un experimento social. Segundo, te decepcionas. Totalmente. Porque tú dices, ahí anda este hombre buscando pertenecer. Pero ya él pertenece, ya él es. Exacto. Él es Rubén Blades. Entonces, ¿qué pasa? Que tú sigues a Rubén Blades y ahí entra la memoria emotiva. Exactamente. No solo por lo que es, sino por lo que fue. No, y que marca cada etapa de nuestras vidas. O sea, tú piensas como niño en Rubén Blades, como adolescente, como hombre. O sea, ten tu vida completa. Y yo tengo un compromiso con lo que fui. No he dejado de ser, pero tengo un compromiso con lo que fui. Porque mi primera carta de presentación, cuando yo hago paso a paso, pues se convierte en un documento audio muy contundente, que hasta el sol de hoy yo tengo que seguir defendiendo. No, totalmente. O sea, y la calidad de esas melodías y de esas composiciones son imperdonables. Sí. O sea, bajar de esa altura es imperdonable. Sí, entonces, fíjate que te he citado a gente de manufactura muy amplia, de extrema calidad, pero cuando Silvio Rodríguez compone, compañera, que habla de la canción ahí, él te describe lo que es una canción para él. La canción es la amiga que te arropa y después te desabriga. La más clara y oscura, la más verde y madura, la más íntima, la más indiscreta. La canción te da todo aunque no te respeta. Se te entrega feliz cuando te viola. ¿Tú le haces una radiografía de la canción? No, y te dice, se te entrega feliz cuando te viola. Increíble. Entonces, él describe a la canción como algo autónomo. No como vida algo propia, ¿no? Exactamente. No es algo que él hace. Y no son ocho tigres escribiendo... Él modela la canción. No, claro. La canción está ahí. Y no son 8 tigres escribiendo hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. O sea, que tú dices, men, sí. Se reunieron 7 panas para poner hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. 9, 10, 11, 15 veces. O sea,
¿qué grado de pensamiento yo debo tener para buscar ayuda para eso? Pero la pregunta es, Papel, porque también ¿qué dicen? Y alguien incluso, creo que fuiste tú que me mandaste un video de un compositor que le preguntaban, no, porque no hay talento, eso era antes. Ya no hay buenos músicos en escuelas y como ya no hay buenos músicos ni buenos compositores, entonces esto es lo que tenemos. ¿Es eso verdad? Tú que te has trabajado en escuelas de música, que conoces a la gente de Berkeley, cuando viene al país, que tú eres una de las personas que ayudan en ese tema, eres tú en la educación. ¿Es eso cierto, Pavel? Que totalmente no hay talento. Totalmente falso, Richard, porque lo que pasa es que la canción sigue siendo la canción y la belleza sigue siendo la belleza, pero ya la canción y la belleza no son mediáticos. Exacto, dejaron de ser mediáticos. Dejaron de ser mediáticos. Y este bombardeo viene cuando la canción deja de tener el protagonismo y el impacto social que tenía. Exacto. O sea, no hay arrastre social, no hay una causa, digamos, para justificar este... Y va muy de la mano también de lo que era enamorarse, todo lo demás, todo lo que era el romanticismo, ¿no? Richard, el más estridente del movimiento alternativo de principios de los 90 que pudo ser Kurt Cobain. Kurt Cobain en Nirvana. Tenía algo que decir. Sí, dentro de lo que era su renglón de jóvenes, de esa cultura, exacto. Tenía un discurso. Tenía un discurso, ¿verdad? O sea, que tú no compartieras el discurso. No, es otra cosa. Era otra cosa. Y tenía márgenes de respeto. Increíblemente, sí. En la industria. No solo del público, en la industria. No, claro. Y del mismo. Aún con todas las cosas personales que pudiese tener. Porque hay que recordar que en los 90, esos 90 bajitos que yo estoy describiendo, es que empieza a construirse la oda al antivalor. Exactamente. Y pudo empezar con personajes como él. Pero hasta él, que venía con ciertos antivalores, tenía valores. Y tenía un mensaje. Ahora no hay. No hay valores. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ante la inexistencia de valores en el mensaje, ¿qué viene detrás? Una ola. No, una ola, sí, claro. Que está afectando bastante. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que es como por expansión. Lo que dijo Hitler en su momento de que las masas son acéfalas cuando están juntas, o sea, que no piensan porque están en masa. Exacto. Y nosotros hemos sido víctimas de eso. Nosotros a veces cuando estamos en un espacio abierto con mucha gente, alguien empieza a aplaudir y uno aplaude por inercia. Sin escuchar bien lo que han dicho, uno empieza a aplaudir, correcto. ¿Y qué pasó con los nazis cuando le cambian la afinación a los instrumentos? Lo que todos sabemos históricamente. Hay mucha gente que no sabe eso. La misma sinfonía... La misma música clásica que se oía afinado en 432, los nazis se dieron cuenta que eran melodías que podían ser inquietantes afinadas a 440 e imponen esa afinación. Exacto, que era del espacio, ¿no? Básicamente. Sí. Entonces, cuando esa afinación entra en rigor, ellos se dieron cuenta que esa misma sinfonía que te podía, y estamos hablando de música sinfónica, que te podía tranquilizar, te inquietaba. Te inquietaba, así es. Y ellos, ¿qué hacían? En altos parlantes, en los campos de concentración, ponían esas mismas músicas, pero en esas frecuencias, 4. a todo lo que da. ¿Para qué? Para crear un estado nervioso débil en los judíos y en todos los prisioneros que yo tenía. Deprimente. Y ponían música X. O sea, ellos sabían qué poner. Eran tan maquiavélicos que ponían música que fuera totalmente degradante. Aunque fuese clásica. O sea, no es que en el antepasado no existían cosas negativas. Sí. Y están ahí. Están, de hecho... No, claro. Con historias crueles. Están ahí. ¿Qué ha pasado ahora? Que eso se masificó y tiene el libre albedrío que piensas que tienes tú, de que llega a tu mano y tú piensas que tú lo oyes cuando tú quieres. Pero hay un sinnúmero de cosas ahí que te recuerdan escucharla. Exactamente. Entonces tú entras en esa ola y cuando tú estás totalmente enajenado, ahí, metido ahí, pues tú no te estás dando cuenta de todas las cosas que se están afectando en tu cuerpo. Y eso... mucha gente podría llamarlo música, por eso yo decido dividirlo. Está la música melódica y está la música mediática. No pueden ser metidas en un mismo cajón. ¿Qué es lo que está ahora mismo dominando? Porque, por ejemplo, ese joven que quiere estudiar piano, ese joven que quiere estudiar música o un instrumento en específico, en batería, básicamente decirle qué a esos jóvenes. Tú que has tenido que ver, Pavel ha tenido que ver mucho
con formar jóvenes en el país, temas de becas también que se han conseguido en el país, y hacer que instituciones de mucho peso vengan a la República Dominicana. En el país se responde a ese llamado de esas instituciones cuando vienen acá al país. Hay una respuesta, hay jóvenes interesados para ver. Sí, muchos, muchísimos. Lo que pasa, volvemos a lo mismo, no son mediáticos. Exactamente. No, o sea, ellos, los jóvenes, y te invito a verlo, un joven sale en una red social con un diploma diciendo, me acabo de ganar tal beca para ir a estudiar en tal sitio. Richard, eso le dan 5 likes y tiene un comentario que es de su mamá. Felicidades, mijo. Sí. ¿Entiendes? Posiblemente, es verdad, que sea así. Y los 5 likes son el círculo cercano de él. O sea, no tiene una repercusión mediática importante porque deja de ser atractivo para el algoritmo que se alimenta precisamente de la cantidad de personas que se de consumo masivo, ¿no? Exactamente, que se conecta a un contenido. Entonces ya dejamos de ser personas, somos contenido. Y al ser contenido, estas entidades que vienen de muy buena fe pasan desapercibidas. Pero vienen, aquí hay yo diría que un superhéroe llamado Javier Vargas, que dentro de los músicos lo conocemos cariñosamente como Javielo, que es egresado de Berkeley, pero que es el puente entre Berkeley y República Dominicana, tomando obviamente como sede y como apoyo el Ministerio de Cultura. Y tú no te imaginas la cantidad de cosas que pasan ahí. Positivamente. Positivamente hablando, exacto. Y no hay un, ¿cómo te digo? No hay un reportaje. No, o sea, yo me he enterado por ti que hemos hablado de ese tema. Una pequeña nota en el periódico, viene el grupo de él que dar talleres, vienen el tema de becas, pero no pasa de ahí. O sea, tú no oyes en las redes gente repercutiendo eso ni dando réplica a esas cosas. Porque no es interesante a nivel pecuniario. Ahora mismo el dinero se está moviendo en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Eso también pasó con la música. No es lo mismo la música que el negocio de la música. Son cosas diferentes. Totalmente diferentes. El negocio de la música de lo menos que se trate de música. Hoy en día. No tiene que ver nada con lo que es el talento. No tiene que ver con música ni siquiera. Es el negocio de la música. Y tiene que ver con estadísticas, con gente que te llama y te dice, mira, yo tengo el truco para posicionarte. Que al final el truco para posicionarte es inexistente porque lo que le va a gustar a la gente... Sí, eso no debería tener un algoritmo específico. No. Y no lo tiene. Lo que sí tiene el algoritmo es la inversión que se hace para que un producto sea visible. No, totalmente. Y ahí hay otra inversión. Resulta que el artista de hoy que trata de hacer las cosas de la manera correcta, que se ve desde fuera, lo forzado que va para ver, cuando no hizo un nombre a tiempo, digámoslo así. Un artista que empieza hoy con toda esta traba, para ver, con todas las herramientas de formación, un buen proyecto, es muy difícil que avance, ¿verdad? Para ver, sí, claro. Melódico. Claro que sí, pero a eso súmale a volver al espacio médico que tú estabas describiendo. Los mismos exponentes, que no quiero que se vaya por la tangente nadie por aquí, o sea... No estamos hablando de género urbano, nada de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando netamente de mensaje. El mismo promotor de ese mensaje, el que está detrás, ni siquiera el que lo canta, el que está invirtiendo en eso, se le enferma un hijo y no le pone la música que él promueve. Si no cabría en lo que es la parte terapéutica. Busca espacios terapéuticos reales. Exacto. Para poder devolverle a su hijo la estabilidad de salud que están persiguiendo. ¿Qué es lo que tiene la musicoterapia? Que viene pensada para eso. Es lo que te quiero decir. Entonces, hay un fenómeno inverso, total, que ha hecho involucionar mucho a la industria musical. ¿Por qué? Porque la industria musical se alimenta precisamente de lo que las masas consumen, ¿verdad? Así es. Y si las masas consumen un determinado género y va a un concierto y se da cuenta que el tipo que cantó en el disco canta totalmente diferente en vivo. Que eso era grave. Cuando se había artistas de verdad, eso era una cosa que duraban meses hablando de lo mal que lo hizo fulano, que usó una pista
o que no entonó la canción, nada que ver el tipo en vivo que en la radio. El fenómeno Vini Manili, cuando la gente... Exactamente. Cuando el tum no bebía, con el tum no bebía, no existía. No, y cuando la gente se dio cuenta que no eran ellos los que cantaban. Exactamente. Esos tipos fueron vetados, o sea, yo creo que lo entrevistaron... Yo creo que al día de hoy, no van a cantar más nunca, ¿verdad, Pablo? No, lo entrevistaron estos días, no me acuerdo en qué programa, los vi ya mayores, sí, no, diciendo lo que pasó con ellos en ese momento. Que hubo un linchamiento mediático total de cómo puede ser que ustedes no eran lo que cantaban. Y ahora eso es normal. Eso es normal. Si ellos se hubiesen imaginado eso, se esconden hasta ahora. No, que lo normal es que tú cantes y él está cantando de verdad. O sea, ahora es al revés. O sea, mire, es verdad que él está cantando. O sea, sí, a mí me han dicho que, pero tú suenas como un CD. Y yo, ¿cómo como un CD? No, o sea, yo canto así. Yo canto así, o sea... Lo que yo grabo en mi casa y lo replico luego en los conciertos, yo trato de que sea lo más cercano. Obviamente, en vivo tiene un nivel de imperfección un poquito más amplio que en el estudio. Claro. Porque en el estudio tú puedes repetir si te equivocas, la voz está mejor comprimida, hay un sinnúmero de cosas que uno puede hacer. No hay ruidos exteriores, tú estás con tu micrófono ahí. Tú estás con tu micrófono, tú estás concentrado en la tonalidad. Si tú desafinas en un momento, tú le dices al ingeniero, mira, vamos a hacer esa frase otra vez. Y se hace. Pero, ¿qué pasa? Que ahora, todo ese proceso que yo hago de manera artesanal, estos lo hacen de manera necesaria en los estudios. Y cuando salen a defender su canción en el en vivo, la gente dice, pero este pana no canta. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó ahí? Entonces, hay un sinnúmero de cosas que están pasando ahora mismo en la industria de la música que tienen mucho que ver con todas las herramientas, los plugins, como le dicen, que se utilizan para estilizar la música. Pero ¿qué tipo de música estamos estilizando? Pero es que ha sido todo, Pavel, porque si te fijas, si criticar a las plataformas, el periodista, por ejemplo, el locutor, vamos a poner ya el locutor, no el periodista, años atrás sabían de música. ¿Me explico? Tenían la capacidad, y te pueden pasar por la cabeza muchos locutores dominicanos y todo. Claro. Y te hablaban de melodía, cómo tú hiciste este tiempo, esos metales que suenan. O sea, sabían de lo que se estaba hablando. Sí, sí. Por ejemplo, un individuo va y monta una fiesta cara en dólares, él cantando con una pista detrás. Un artista como Pavel, un artista como Miguel, por ejemplo, Dani Rivera, montan una orquesta. Sí, sí, sí. Que cada uno de esos músicos tiene un costo y todo lo demás. ¿Por qué menciono la orquesta? Porque los estudios que mencioné, todos involucran orquestas sinfónicas, de jazz. O sea, en ninguno de los estudios se habla de una melodía hecha a computadora, para que tengas idea. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo se hace eso? O sea, el público entiende el porqué, el costo de un artista que lleva una banda versus aquel, por ejemplo, que porque es famoso, un DJ, por ejemplo. Bueno, para explicar eso tendríamos que remontarnos a Frank Sinatra. Frank Sinatra pone de moda las grandes bandas. Las grandes bandas. En su momento. Y tenían que ser músicos de primera línea. Él mismo lo buscaba, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, él mismo. Sí, él hacía la audición. Y tenían que hacer lo que estaba en el papel ahí, ya fuera el anterior arreglista que él tenía o cuando vino Quincy Jones. Exacto. Y él sentaba a estos músicos, todos de grabación de primera línea, a que hicieran 4 tomas de una misma canción para elegir la mejor. Ahí no había... Ahí no hay forma de tú prepararte para eso. No. No, pero no solo eso, sino que tú tenías que ser, de verdad, como dicen por ahí, la pámpara. Sí, o sea, tú tenías que ser un músico... Músico de verdad. Ahí tenía que ser el mejor trombonista, el mejor trompetista. Entonces, lo que quedaba ahí era lo que era. Porque todo entraba por 4 micrófonos a lo sumo. Yo creo que él fue el primero en esa época de tener una gran banda con más de 8 micrófonos, quizás. Y un director atrás, un Quincy Jones atrás, dirigiendo como si fuese una orquesta sinfónica. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la sinergia de esa banda, lo que produce la energía humana cuando toca... No, eso no tiene más. Lo que hemos vivido es una locura. Es precisamente lo que tiene un efecto terapéutico en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque es energía. Al final nos estamos alimentando. Me voy a mi banda, por ejemplo. Sí. David Vázquez y Guy Frometa.
tienen que estar engrampados. O sea, el bajo y el bombo de esa batería tienen que tener una misma intención, una misma energía, aunque sea de diferentes polaridades. Tú sabes, o sea, como pensándolo diferente. David está pensando como bajista, Guy como un baterista, pero al final ellos tienen que estar muy engrampados. Compenetrados, ¿no? Para que esa base rítmica, ¿verdad? Exacto. Quede empastada, quede sólida. Y no deje espacios, además. Es concreto todo. Y que la gente diga qué sólido suena ese grupo, qué grosor, cuánta gordura, ¿verdad? Pero no es casualidad. Pero es para servir de colchón a las melodías de una frecuencia más alta que está emitiendo a través de la guitarra Luis Payán, ¿verdad? Exacto. Sí. Y es para servir también de colchón a mis melodías, a mis letras que yo subo en ese colchón de la base. Que tienen que oírse claras con toda esa banda sonando detrás. Pero afinada. De que Guy y David estén engrampados, depende también que no se me salga de tiempo el abuelo que está en la percusión. Que está en la percusión, correcto. Que necesita de ellos para también estar en esa locomotora. De ritmo. En ese ritmo. Entonces, todo eso genera una sinergia que deja como consecuencia una energía que no puede ser negativa, o sea, es positiva. ¿Tú te imaginas para ver una película sin música? Las grandes obras maestras de la música, de las películas, disculpa. Puedes irte al Padrino, puedes irte, por ejemplo, a la lista de Schilling. Grandes películas, ¿no? Que han sido clásicos. La Casa Blanca. Las canciones que quizás tú la escuchas sin tener que ver nada con la película, te transporta los sentimientos de la película. Escuchar la canción, escuchar la melodía de esa película. ¿Tú no te has dado cuenta que cuando tú dices que una película va lenta es porque tiene espacios de mucho silencio? Sí, cierto. O sea, hay una relación con eso. Las películas lentas, que la crítica, la jaupa, y tú dices, tú no te has dado cuenta que tú dices, yo no sé cómo fue que te clavo. Es que no había música. Y era que no había música. Exacto. La película es buenísima. Sí, pero tú tienes la melodía que se perdió en el camino. Exactamente. Exacto. Entonces, la música termina dándole movimiento a la imagen. Y se han hecho comparaciones. Tú pones una escena sin música y esa misma escena con música y el sentido de la escena es totalmente diferente. Es más, eso fue una broma que hicieron en estos días, en uno de esos memes, que ponían una escena, o sea, dos tipos que iban a pelear, pero lo ponen con los saxofones de la canción de Wham, de George Michael. Sí, de George Michael. Y se veía, obviamente. Horrible. Que que los tipos iban, en vez de pelear, a besarse. Pero entonces ponen esa misma escena con el riff de Rocky. Y de una vez te pone. Y de una vez te pone en el mood de la pelea. Es cierto. ¿Por qué? Porque la música influye en la intención de la escena. Entonces, la intención. Increíble. La intención detrás de una imagen es sonora, totalmente. Exacto. Increíble. Pavel, creo que hemos pasado el tiempo, ¿no? Con lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes, por ejemplo, a las generaciones actuales? Vimos el impacto que tiene la música cuando no tiene un mensaje concreto, cuando es ruidosa, cuando tiene letras implícitas, cómo impacta negativamente la salud. Pero también vimos cómo impacta de manera hermosa y saludable la música melódica, la música clásica, la música, como decíamos, con puente, con intención a lo que es la parte de la salud. Pero ¿qué decirle a estos jóvenes, a la sociedad en general, con respecto a que salvemos la música, ese arte que hasta hoy es incluso una herramienta terapéutica? Mira, yo le diría al joven que sí es músico y que se quiere dedicar a la música, que persevere en ese sentir. Pero le diría, y que no está nada mal en que tú sepas cuál es tu pasión real. Aquel personaje que se está metiendo, por así llamarle, a la música sin tener ningún tipo de vocación a eso. Que busque su verdadero talento. Exacto. Que le deje el espacio a las personas que puedan venir a aportar algo. Ese sería el escenario idóneo. El escenario donde no todos queremos ser artistas. Vencer, pero convencer. Sí. Porque los artistas saben quién no es artista. Así como los que trabajamos con salud nos damos cuenta, quienes rayan en charlatanería y muchísimas cosas, nos damos cuenta.
una cosa es querer pertenecer, otra cosa es ser parte de. Sí. Ustedes lo identifican. Y ellos saben que ustedes saben. Totalmente. Y entonces es una trampa del ego. Yo sé que yo no toco, que yo no canto, que yo no... Pero yo quiero ser. Y como yo tengo una red social y tengo seguidores, ya eso me da licencia para. Entonces yo creo que eso tiene que en algún momento tener un final feliz. Y en el arte se ve mucho, en el cine, en la música, en la medicina. Claro, eso es el día a día. Entonces, pero ese mensaje de ese joven que sí tiene el talento, que cree en eso, ¿verdad, Pavel? Sí, totalmente, que persevere. Que trate de no menear ese timón por desesperación. Exactamente. Que trate de mantenerse fiel a eso que le gusta. Que no se lleve de que, mira, pégate, grábate un dembow. No, si no te gusta, entonces no es por ahí. Yo creo que muchos de los grandes fracasos musicales se dan precisamente porque los exponentes se arriesgan a asumir un mensaje que no van a defender en el tiempo. No, y no pueden. Básicamente porque todo el público, como te decía, yo no voy a recordar esa canción dentro de 5 años. Sí, Póntelo bien lejos. Sí. O sea, de verdad extraordinario, Pavel, esto. Decirle a la gente que básicamente no es que solo te estás perdiendo de una herramienta del arte, como es la música. Están perdiendo una medicina con la música. De no conservar este legado. Y esto que ha perdurado por siglos. Desde que la humanidad es humanidad y música. Las madres africanas cantaban a sus hijos para calmarlo cuando se movían mucho en el vientre. Esto es milenario. Eso es así. Y a los jóvenes, por favor, no se sientan viejos por escuchar música vieja. Exacto. Muy buen dato ese. Pavel, muchísimas gracias por estar conmigo en este encuentro. Este va a ser uno de muchos otros encuentros con temas interesantes. A ustedes gracias. Espero que si este capítulo le ha gustado y saben de alguien que puede interesar esta información, que debe ser escuchada, de ser posible y vista por la mayoría del público posible, rieguen la voz porque es importante de que entiendan de que todavía hay una parte de la música que no solamente alegraría sus vidas escucharla, sino que también pudiera incluso tratar condiciones médicas que ustedes a futuro o presente pudieran tener. Dios les bendiga. Gracias por estar conmigo en este encuentro. Pavel, gracias, Migri, que Dios te bendiga también. A ti las gracias.